El sistema endocrino es uno de los responsables de que se cumplan la mayoría de las funciones de nuestro organismo, ya que aquí se encuentran unas sustancias que viajan a diferentes zonas del cuerpo y activan a su vez órganos para que estos cumplan su función. Si recuerdas, ya habíamos comentado en un video anterior sobre el sistema nervioso y yo te decía que este se le considera el director del cuerpo. Sin embargo, las reacciones del sistema nervioso ocurren rápidamente, viajan a través del impulso nervioso, tanto los estímulos como las respuestas. En cambio, cuando hablamos del sistema endocrino, este produce hormonas, que son esas sustancias que te mencioné. Esas hormonas viajan pero en la sangre, no a través de los nervios. Viajan en la sangre, específicamente en nuestras arterias, en nuestros vasos sanguíneos. Por allí van viajando montones de hormonas que esperan llegar a su destino para cumplir su función. El destino puede ser, por ejemplo, el hígado, puede ser, por ejemplo, el estómago, puede ser, por ejemplo, la piel, puede ser, por ejemplo, el corazón. Y una vez que ellos están en ese órgano, pues hacen que ese órgano, por ejemplo, se altere, se active, produzca una proteína, acelere su producción o su funcionamiento. Va a depender de qué hormona estemos hablando. Pero si te das cuenta, estas hormonas tienen una función importante, pues ellas son como mensajeros que están llevando información desde donde son producidas a los diferentes órganos del cuerpo. Es por esto que se considera que tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso son, como quien dice, los directores de nuestro cuerpo. Y de hecho, el sistema endocrino es el responsable de muchas de nuestras reacciones, emociones y sentimientos. A veces hasta el hecho de estar triste o sentirnos súper felices o tener mucho ánimo para realizar las cosas se debe a nuestras hormonas y a la cantidad que tenemos de ellas transitando por nuestro sistema sanguíneo y activando nuestros diferentes órganos. Para comenzar, quiero comentarte que todos los órganos que forman este sistema se les llama glándulas, específicamente glándulas endocrinas. Estas se llaman así precisamente porque tienen la función de producir hormonas. Estas glándulas están ubicadas en diferentes partes del cuerpo y desde donde están producen hormonas que, repito, viajan como mensajeros por el torrente sanguíneo hasta llegar a los órganos que se les llama diana, que son los receptores, y allí cumplen su función. ¿Cuáles son estas glándulas endocrinas? Pues principalmente la hipófisis, que de hecho se considera la glándula madre, y ya te contaré por qué. También tenemos la tiroides y la paratiroides, que de hecho hasta las podemos palpar. Mucho más abajo tenemos los testículos, los ovarios, también en el páncreas hay una zona que tiene función endocrina y también hay unas glándulas menos conocidas como la glándula pineal y el timo. Estas glándulas tienen función endocrina y es importante diferenciarlas de las exocrinas, pues hay otras glándulas en nuestro cuerpo, como las glándulas salivales, las sudoríparas y otras que cumplen función exocrina. Es decir, ellas producen sustancias, no hormonas, que pueden ir, por ejemplo, a nuestro sistema digestivo, que pueden ir a nuestra piel, que pueden ir a nuestra boca, como las glándulas salivales, ¿sí? El páncreas, por ejemplo, tiene doble función. Tiene función endocrina, ya que aquí se producen hormonas de las que hablaremos posteriormente, como la insulina, que seguramente la has escuchado, y además también tiene función exocrina, porque este órgano produce el jugo pancreático que se libera durante la digestión. Entonces, es importante tener claro para comenzar dónde están ubicadas estas glándulas endocrinas. Por eso miremos más de cerca en qué parte del cuerpo se encuentran.
La hipófisis o glándula pituitaria está en la base de nuestro cerebro y desde allí envía sus hormonas a estimular a otras glándulas a producir sus propias hormonas. Por eso se le conoce como glándula madre. La glándula tiroidea y paratiroidea. Estas las tenemos en la garganta y desde allí regulan el metabolismo y el desarrollo del individuo. El páncreas, que está asociado con la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Las glándulas adrenales o suprarrenales están sobre los riñones y liberan hormonas relacionadas con el estrés y los niveles de alerta. Los ovarios y testículos, que son glándulas sexuales y producen hormonas como testosterona, progesterona y estrógeno. El timo, que está relacionado con la inmunidad, la glándula pineal con el sueño y la placenta, que libera hormonas relacionadas con el embarazo. Por su parte, las hormonas las podemos clasificar en dos grandes grupos, las que logran entrar a la célula y las que no. Las que logran entrar pueden estimular o cohibir la expresión de algunos genes y por eso su efecto es a largo plazo, mientras que las que no se mantienen en la membrana plasmática y desde allí causan su efecto. El área de la medicina que se encarga de estudiar estas hormonas y el funcionamiento de las glándulas en general se llama endocrinología. Cada vez son más los descubrimientos que se hacen en cuanto a cómo influyen las hormonas en nuestro comportamiento y cómo se relacionan con actividades diarias y con momentos de la vida como el embarazo, las relaciones de parejas y más. Parece mentira que muchas de las cosas que sentimos se las debemos a las hormonas, pues algunas hormonas se les conoce como las responsables de la felicidad, porque precisamente viajan en nuestro cuerpo en esos momentos en los que nos sentimos más felices, más relajados, en los que sentimos más placer. También hay algunas hormonas que se les da la responsabilidad de sentirnos triste o con sueño o sin ánimo de realizar las cosas. Probablemente también has escuchado de una de las hormonas más famosas que es la adrenalina, esa que viaja en nuestro cuerpo en esos momentos en los que necesitamos correr, huir del peligro o al contrario, afrontarlo. Cada una de estas hormonas y de estos órganos son tan interesantes que grabaremos videos posteriores para ir explicándote sobre algunas de las funciones de estas hormonas y qué puede ocurrir en nuestro cuerpo cuando se producen en exceso o en defecto. Esto es, algunas de las enfermedades que se considera que pueden afectar el sistema endocrino. Quédate con nosotros, suscríbete si aún no lo has hecho y recuerda que seguimos creando contenido para ti. Todas las semanas un video nuevo de ciencias naturales y biología.